Hola, mi nombre es Yacer y esto está mal. Comenzamos. Hoy vamos a hablar de algunos platos típicos en general en Latinoamérica y pues entraremos en el tema de inmediato. Primero hablaremos de la feijoada, que es un plato típico brasileño, aunque es comida que se origina en Portugal. Llega a Sudamérica durante la conquista portuguesa y hoy en día se considera uno de los platillos representativos del país. Así como en algunos países se organizan parrilladas y etcétera, en Brasil al parecer se organizan pues las feijoadas, que son precisamente esto, son prácticamente lo mismo pero con feijoada. Este es un plato que se prepara a base de frijoles negros con carne de cerdo, arroz y lleva rebanadas de naranja. Se le considera un platillo muy económico de preparar, obviamente es más económico que otros platos, inclusive que otros platos típicos en Latinoamérica, y parece que es muy rico. Bueno, en realidad pues siendo mexicano puedo asumir que debe ser más rico que otras cosas, ya que pues igualmente mucha de la comida mexicana se basa en los frijoles. Según dice la historia, o la feijoada se crea cuando los esclavos recogían comida que dejaban los amos y la mezclaban con frijoles y pues con eso se alimentaban. Y nada, pues parece que tiene origen en esclavos africanos, tanto europeos como los traídos al continente americano. Esto con respecto a Brasil. Luego nos vamos a Venezuela. En Venezuela, si bien existe esta comida que es la arepa, creo que conforme a la investigación que realicé, el pabellón es un plato mucho más característico de Venezuela, porque pues al final la arepa se consume en varios países de la región. Entonces parece que es más por ahí más por el lado del pabellón que por el lado de la propia arepa. Sin embargo, el pabellón pues es un plato que también se consume nutritivamente en la región, pero me parece que sí es más específico de Venezuela. Se le conoce como pabellón criollo. En Venezuela pues se le conoce como el pabellón criollo, y pues en todos lados es el pabellón venezolano. Mucha gente le da este origen así, bueno, más bien esta acepción muy mágica, digamos, de alguna forma, muy histórico, porque pues sí, prácticamente refleja la mezcla entre los pueblos originarios, el asunto de los esclavos africanos y la colonización, al menos en el área en esta área de Venezuela. El pabellón es carne deshebrada, frijoles negros, rebanadas de plátano frito y arroz. Cada uno se puede servir así todo junto, o se sirven así como en secciones en el plato, y pues uno se las va comiendo juntas, digamos, en su arepa. Va tomando con la arepa simple, la arepa viuda, la va tomando con la mano y pues a entrar al buche. Esto es básicamente el pabellón venezolano, que pues en realidad son comidas muy simples. Otro platillo muy parecido al pabellón es que seguramente también tiene, bueno, es mucho más seguro que tenga sus orígenes también en el rollo de la esclavitud y de lo que se traía de Europa y de África hacia América. Son los frijoles, los moros con cristianos y cerdo de Cuba, que es básicamente el mismo plato, pero en lugar de servirlo en Venezuela, pues se sirve en Cuba. Es prácticamente el mismo plato. También tiene frijoles, tiene carne, arroz y plátano frito. Ese es el plato, y es un plato muy característico de los cubanos. Entonces tiene sentido que sean platos o que sean platillos que se originan en la parte parte más baja de la sociedad en ese momento, que era la esclavitud, ya que pues al final pues era lo que quedaba, lo que sobraba, y lo que los maestros y los amos despreciaban,
lo recogían los esclavos y era lo que ellos consumían. Entonces, pues básicamente es el mismo plato tanto en Cuba como en Venezuela, y seguramente tiene el mismo origen en ambos países. Luego vamos a Colombia. En Colombia hay varias cosas. Por lo que investigué, pues también la cocina es variadísima, pero hay un plato muy abundante que se llama la bandeja paisa. Es un plato que se origina en la zona, en la región de Antioquia, quien sepa me corrige. Y pues de ahí es de donde se les dice paisas a los pobladores, entonces pues es la bandeja paisa. Hay varias versiones, pero la tradicional, para variar, tiene frijoles, arroz blanco, chorizo, pero en este caso tiene huevo y aguacate. También se consume con arepas y también se puede acompañar con carne molida de res. Todos estos ingredientes implican obviamente que es un plato súper gigante, muy abundante. Si tienes hambre, pues te lo comes lo pides y te lo comes, y es un plato muy rico que pues combina también todas estas partes originarias de la conquista, es decir, en países en los que la conquista no solamente fue en términos ideológicos, también fue en términos poblacionales, en la que se introdujo a los negros como parte de la sociedad, como parte integral de la sociedad. Pues es razonable que muchas de las características que se tenían pues se fueran expandiendo por toda la región. Ahora vamos con un plato y con un país un poco más diferente. Vamos con el ceviche. El ceviche es un plato originario, o más bien al que se le atribuye el origen en Perú. Es un plato que se declaró patrimonio cultural. Es eso a nivel cultural. A nivel gastronómico, pues son trozos de pescado, cebolla, algunas verdurillas, y se cuece con limón. Es decir, no se cocina, este plato no se cocina al fuego. Este plato, la carne se cuece directamente en el jugo de cítricos, en el jugo de limones muy ácidos. Y les decía, se acompaña con cilantro, un poco de yuca, etcétera. Es un plato muy rico también. Se prepara también en varios lugares, en México, en Colombia, en Ecuador, en Costa Rica, en Chile. Es un plato rico, es un plato que seguramente tiene también sus orígenes en estas partes, o en este momento social en el que pues sí, los esclavos no tenían acceso a estufas, etcétera. Entonces tenían que usar los recursos que se tenían a mano para poder comer. Y en este caso pues salieron cosas espectaculares de la comida. Por último, pero no menos importante, y de hecho tendría que haberlo hecho desde el principio, pero quise dejar el plato más rico al final, o al menos los platos que yo considero más ricos al final, por obvias razones. Y nos vamos a México. En México, pues el gran plato representativo es el taco. El problema es que el taco no es una comida normal o una comida general en todo el país. El taco es un producto, o es una comida que varía dependiendo del lugar en el que se prepara, el estado, es decir, o la latitud inclusive. Se encuentra uno en el país, tanto si está uno en Yucatán, si está uno en Quintana Roo, si está uno en Oaxaca, si está uno en el centro del país, al norte, etcétera. Es decir, la variedad de tacos es enorme. Y no, Taco Bell no vende tacos, son tostadas, que no es eso que vende Taco Bell no es un taco, ni será jamás un taco. ¿Por qué? Pues simplemente porque un taco lleva una tortilla suave, y si va a llevar una tortilla rígida es un taco dorado o una flauta, pero no un taco. Un taco como tal se sirve en una tortilla suave de maíz, y normalmente lleva carne, verdura, salsa y algunos otros ingredientes como aguacate o cosas así, ¿no? Es decir, no es esto que llevan lechuga así desbordando y carne molida, y no, que sí los hay de carne molida, pero no en esos términos, no en los términos de como los gringos ven al taco. Hace un mes aproximadamente, algunas revistas de gastronomía sacaban que el platillo callejero por excelencia no era otro que el taco al pastor. El taco al pastor es un taco de carne muy parecida a la carne árabe, esta que se pone en una varilla metálica,
se ponen las piezas de carne una sobre otra y se van cocinando en una pared de fuego, en un fogón vertical. Del taco más bien la carne para el taco se parte directamente del trompo, se sirve con piña, puede ser con salsa verde, con guacamole o con salsa roja. Y eso básicamente es esto nos podría indicar la variedad de comida más o menos en Latinoamérica. Pero viene la ironía en muchos sentidos. A partir de 2021 se alcanzaron los casi 830 millones de personas que padecen hambre. Estamos hablando que el 10%, porque ya alcanzamos los 8,000 millones de seres humanos en la Tierra, el 10% de esta gente, es decir, una persona de cada 10 padece hambre en el mundo. ¿Qué implica esto? Pues que más allá de qué tanto podamos defender la gastronomía de nuestros países, qué tanto podamos decir, no, pues en Argentina se come el asado y tiene la mejor carne del mundo, etcétera, no podríamos jactarnos de ninguna circunstancia de esto, ya que una de cada 10 personas en el planeta padece hambre. ¿Y cuál es el problema con esto? Que muchas de ellas no están distribuidas equitativamente por la tierra. Son zonas enteras en las que la gente padece hambre. Es decir, México tiene una población de aproximadamente 128.500.000 personas y la gente que padece hambre en el mundo es 6 veces y un poco más la cantidad de personas. Es decir, 6 veces la población de México tiene hambre en todo el mundo. ¿Qué quiere decir esto? Por mucho que defendamos, por mucho que digamos, que nos jactemos de lo rica que es nuestra comida, de lo rica que es nuestra cultura culinaria, nuestra cultura en términos de sabor, de color, de especias, de regionalidad, hay el pozole que rico, hay las arepas, hay el asado, hay lo que fuera, es ridícula la cantidad de gente que aún sigue teniendo hambre, que sigue padeciendo por el hambre. Se pueden tomar medidas en términos agroalimentarios, etcétera, pero en realidad no hay una solución. No hay una solución, al menos no en términos de que las empresas o el Estado pueda proveer esta alimentación. Simplemente estamos acabando con el planeta, no por el hecho de acabar con el planeta. En realidad lo he explicado muchas veces, el planeta Tierra ha sufrido calentamientos y ha sufrido enfriamientos cantidad de veces. No podríamos decir que esto es un problema en sí para el planeta Tierra. Al planeta Tierra le quedan 5,000 millones de años más de vida y los va a vivir sin problemas. Nosotros apenas como civilización llevamos, si acaso, unos 4,000, 5,000 años del principio, o desde que apareció el primer dinosaurio hasta que se murió el último dinosaurio. Ha pasado más tiempo, o pasó más tiempo entre que aparece el primer dinosaurio y se muere el último, comparado más bien con la desaparición del último dinosaurio y la aparición del hombre. Es decir, nosotros en 5,000 años hemos desarrollado una sociedad que en términos de igualdad está bastante mal acomodada. No podríamos decir de ninguna forma que si nuestra comida es la más rica y deliciosa del planeta, no puede alimentar a una de esas 10 personas que se cuentan. No es posible. Yo considero que si al final nosotros podemos decir que nuestra comida, nuestra gastronomía es la más rica, América Latina tiene la mejor comida del mundo, palabrerías, simples palabrerías. Hemos dejado que los estados, que las empresas hagan con nosotros lo que han querido. No solamente en términos políticos, no solamente en términos económicos, la violencia es brutal, el racismo es bestial. Todas estas vertientes de la intolerancia nos han llevado a que en el planeta
1 de cada 10 personas padezca hambre. Yo no sé ustedes, yo considero que es un problema y que es totalmente escandaloso. No me cabe en la cabeza que, repito, 1 de cada 10 personas en el planeta siga sufriendo de hambre. Se producen alimentos más que nunca, se produce vestimenta más que nunca, se produce tecnología más que nunca. ¿Por qué en un planeta que está siendo más productivo que nunca, 1 de cada 10 personas padece hambre? Simple. La mancha de ropa en Chile, en el desierto de Atacama, en donde a las empresas se les ocurre que es una excelente idea que, como no se vende la ropa, no vamos a desprestigiar nuestra marca poniéndola más barata de ninguna manera. Mejor la tiramos al desierto, que se echa a perder, y que toda esa agua, todo ese material, toda esa energía, toda esa contaminación vaya y se desperdicie y contamine aún más y no beneficie absolutamente a nadie, porque no solo no benefician a nadie, provocan un problema de contaminación bestial. No, es que Gucci no vende cierta cantidad de piezas, pues no las vamos a rebajar porque no es nuestro estilo, no podemos dejar que nuestra marca se vea tan afectada por vender más barato. No, jamás, en ninguna de nuestras tiendas va a suceder eso, nunca. Mejor preferimos quemar la producción que no se vendió que apoyar gente o que dar esas prendas a gente que la necesita, o inclusive hacer rebajas. Al final yo creo que una prenda de este tipo, que en realidad no son ni siquiera de la mejor calidad, no creo que cueste tanto hacerlas, porque pues en realidad son los materiales, ni son los más exclusivos, ni los más buenos, ni mucho menos. En el simple hecho de que tú tengas que ir a una tienda, tomar una prenda que se parece a otra, que se parece a otra, que se parece a otra, que están todas colgadas en un gancho, en fila una tras otra, la tomas de ese anaquel, te la pones, te la pruebas, y si te queda bien y si no, no. Desde ese momento en realidad no hay exclusividad de ninguna forma. Yo creo que la exclusividad real es esta, que vas a una tienda de ropa en la que hacen la ropa directamente, en la que hay un costurero que te toma tus medidas y las hace a tus medidas. Eso sí es exclusividad, y eso creo que lo hace mucha gente que tiene mucho dinero. Pero en otros términos, en los términos estos de la producción de las cosas y el desperdicio también de las cosas, no es posible que no se tenga en cuenta cómo apoyar a la gente. Es decir, esto sucede con la ropa, esto que hacen las marcas, pero en los restaurantes, para que la gente, los sin casa, la gente necesitada, etcétera, no tome los restos de verdura que puede estar bien, la carne congelada que se pasó 2 o 3 días de más en la fecha de caducidad, pero que puede ser reutilizada sin tanto problema, los lácteos, etcétera, que si bien los lácteos es más complicado, pero otras comidas que no pueden echarse a perder tan fácil, o que pueden recuperarse. Hay gente que le pone cloro a la basura. ¿Para qué? Pues para eso, para prevenir que los sin casa, la gente que esté en necesidad, no pueda tomar esa comida y llevársela a sus casas para recocinarla, para reusarla, para utilizarla. Las empresas de comida se dedican a desperdiciar comida más que nadie. Insisto, yo creo que el hecho simple de que se culpe a la gente del desperdicio, de la contaminación, es ridículo, y es solamente transferir la culpa, porque en realidad ninguna persona, o sea, ni yo dejando el grifo de mi tinaco o de mi llave abierto durante 10 años, puedo desperdiciar la cantidad de agua que desperdicia, no sé, Grupo México, o que ensucia Grupo México en los ríos. La cantidad horrible de agua que se roban en el sureste mexicano, empresas como Coca-Cola, como Corona, bueno, el Grupo Modelo, etcétera, para hacer cerveza, para hacer refresco. Y encima de todo eso, 1 de cada 10 personas no tiene que comer, está padeciendo de hambre. Es ridículo. Yo quiero que lo piensen, yo quiero que lo evalúen, lo recapaciten. La capacidad de cambiar esta realidad, esta injusticia, que es una verdadera injusticia. Esta sí es una verdadera injusticia, más allá de los derechos laborales, más allá de
del respeto a la gente, más allá de la lucha por la igualdad de género, por la comunidad LGBTIQ+, todo esto, más allá de todo esto, 1 de cada 10 personas sufre hambre en el planeta. No es posible. Considero que siendo una sociedad supuestamente moderna, deberíamos tener la capacidad de que todos tuvieran al menos lo mínimo para llevarse a la boca. Estamos hablando que 1 de cada 10 niños, 1 de cada 10 mujeres, 1 de cada 10 hombres padece hambre en el mundo. Tal vez no va la comparación de esa forma, pero digámoslo de esa forma, que basados en eso, el 32% de las mujeres padece inseguridad alimentaria en el mundo y el 27.5% de los hombres lo padece. Es decir, no estamos dormidos en nuestras... no, o sea, el problema es grave, el problema es bestial. Es necesario tomar medidas, es necesario realizar un análisis más profundo sobre cómo consumimos, qué consumimos y por qué lo hacemos. Yo desde mi trinchera creo que podemos hacer una mejor realidad para todos si dejamos el consumo bestial. Yo trato de que lo que me compro me dure mucho tiempo. Siempre busco reparar, siempre busco remendar, etc. Me gusta, tengo que reconocerlo, me gusta mucho la tecnología, me gusta mucho los gadgets, etcétera. El dinero no me da, pero francamente si me lo diera no haría este tipo de cosas. Yo compro cosas que son muy caras, pero sé perfectamente que son para durar siempre. No podemos intentar cambiar el mundo si no hacemos algo que realmente intente o que realmente influya en cómo vivimos nosotros mismos. Entonces sí creo que si tomamos en cuenta toda esta realidad y todo este fenómeno que nos invade ahora, tendríamos que tomar una decisión muy muy específica. No digo que no se consuman y no, pero simplemente digo que tengamos más conciencia sobre cómo consumimos, en qué momento y a quién. Creo que tendríamos que tomar muy 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 en serio toda esta realidad como para que no tengamos un problema a futuro en el que nuestros hijos sean una de esas 10 personas que padecen hambre porque no han tenido la oportunidad o no tienen la oportunidad de acceder a algo tan básico como el agua y como los alimentos. Espero que les haya gustado el programa de hoy. Nuevamente los invito a conectarse a estoestamal.com. Gracias por escucharme y pues hasta luego.